COVID y casos de dengue en nuestra provincia, en Tucumán. Mirá que con el frío, hasta con el frío, hay dengue todavía. O sea que los mosquitos están reforzados, salen a picar con gorritos todos los mosquitos. Mira. Esto lo informó desde el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, que encabezó una nueva reunión en la sala de situación, acompañado por el secretario ejecutivo médico del CIPROSA, Miguel Ferré Contreras, y miembros de su gabinete, directores de hospitales y referentes del Sistema Provincial de Salud. Mantuvo ayer el encuentro para evaluar la realidad epidemiológica de la provincia y plantear lineamientos a seguir. Y bueno, con la llegada del frío en esta época, que suele haber aumento de casos de COVID, bronquiolitis y gripe, tenemos una situación epidemiológica favorable, una situación controlada con disminución de casos de bronquiolitis. También en este momento hay 299 casos de bronquitis al finalizar la semana pasada. Por su parte, 67 casos de COVID, que por ahí dicen algunos no, pero ya no usemos barbijos. Sí, es verdad, pero entras a un lugar donde hay muchísima gente, te tenés que cuidar. Todavía sigue el COVID. Todavía Sigue el hay COVID COVID, hay aquí en casos la de COVID. provincia. 67 casos, con un 5% de positividad. También hubo 308 casos de dengue la semana pasada, cuando antes había alrededor de 500 casos. Esto es lo que nos comentaba el titular de la cartera sanitaria. También destacó que en Tucumán pasa por una situación estable con baja de casos de tipo influenza. Estamos igualmente alerta con nuestras guardias reforzadas, con gran capacidad de atención e internación. Por distintos motivos, pero fundamentalmente por la campaña de prevención, tenemos esta realidad ahora. Además, hemos habilitado los centros periféricos, policlínicas, hospitales del interior y modulares para la atención. Por eso podemos ver que en las guardias de hospitales centrales como Avellaneda, Centro de Salud del Niño Jesús, hay disminución de consultas en las guardias. Hemos descentralizado la atención. Los modulares de Banda de Río Salí, Alderete y Tafí Viejo están dando contención. Los pacientes se atienden lo más cerca posible de su domicilio, es lo que dijo el ministro Medina Ruiz. Luego, la directora de epidemiología, Romina Cueso, sostuvo que se han monitoreado indicadores que tienen que ver sobre todo el comportamiento de bronquiolitis. Hemos transcurrido aparentemente el peor momento en cuanto al número de casos y la curva se encuentra en descenso. Recordemos que la bronquiolitis consideramos aquella patología respiratoria que se encuentra en menores de 2 años, que es un grupo vulnerable y que siempre insistimos en los cuidados para evitar que se contagien. Sin embargo, todavía tenemos circulación de virus que existen todo el año, pero que en esta etapa estacional tenemos una mayor proporción de positividad. Por lo tanto, si bien vamos notando que este descenso es importante, sostener las medidas de prevención, sobre todo con los más pequeños, es lo que decía la directora de epidemiología, Romina Cueso. Y en cuanto al dengue, comentaron que hay un descenso muy marcado, incluso existen algunos departamentos, algunas localidades en las que no se observan casos, y el área del Gran San Miguel de Tucumán, que es la que estuvo más afectada durante la epidemia. Se va notando también una disminución en la proporción en el número de casos activos, que en este momento alcanza un 2% del total acumulado de casos. En este sentido, es lo esperable, tanto por el tiempo que vamos transcurriendo, por las semanas que han pasado desde el pico de la epidemia y por las temperaturas que van descendiendo y que nos ponen en menor riesgo ambiental al disminuir el número de vectores. El ministro remarcó el llamado a la vacunación. Ahora que estamos muy cerca del invierno, es muy importante vacunarnos. Si pasaron más de 4 meses de las últimas dosis de refuerzo, o si tenemos menos de 4 dosis de COVID, es muy importante vacunarse. Una dosis de refuerzo colocada oportunamente nos inmuniza para todo el año, pero sobre todo este invierno, que nos obliga a estar en lugares cerrados y con poca ventilación. La vacunación antigripal también es muy importante que se la coloquen los mayores de 65 años, menores de 65 años con una enfermedad de base, embarazadas, niños entre 6 y 24 meses, y esta vacuna la tenemos disponible en todos los nodos de vacunación y algunos hospitales de la provincia, es lo que decía el ministro de Salud Pública, Medina Ruiz, al respecto de la vacunación por estos casos de dengue y de COVID en Tucumán. Hay que seguir cuidándose, hay que seguir
haciendo prevención y recuerden que todavía hay un 5% de positividad de COVID y aún se detectan casos de dengue en Tucumán.